¿Cuántos están contentos de estar aquí? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Muy bien, gente linda. Ustedes saben que todos estos martes, antes de orar, por la familia, por las fotos, por el hogar, estamos en una serie de estudios bíblicos, amén, que hemos dado en llamar señales y profecías acerca del fin. ¿Cuántos están participando en los martes anteriores? Levanten la mano, gloria a Dios. ¿Cuántos están siendo edificados? Levanten la manito, gracias a Dios. Primer martes nosotros estuvimos hablando, viendo las señales acerca del fin, las que Jesús estableció en San Mateo 24. Y hemos visto tres grandes grupos de señales acerca de estas señales del fin, ¿verdad? El primer gran grupo tiene que ver con las señales que están aconteciendo en el planeta. Lo que vemos que acontece a diario en el planeta, los terremotos, las pestes, las pandemias, el hambre y todo lo que tiene que ver con lo que vemos a diario en las noticias. El segundo grupo de señales que Jesús estableció tienen que ver con el carácter del ser humano, del hombre y la mujer, cómo es el hombre o cómo ha de ser el hombre y la mujer en los postreros días, ¿verdad? Ese carácter que estuvimos desglosando también ese primer martes, que tiene que ver con la falta de amor, con la falta de empatía y con el quiebre de los valores tal como en un tiempo los conocíamos. Y el tercer grupo de señales tiene que ver con la iglesia del Señor, tiene que ver con la vida cristiana. Jesús habló que en los postreros tiempos el amor de muchos se va a enfriar, de que la fe de muchos se iba a enfriar, que muchos iban a apostatar de la fe, significa que iban a abandonar el camino del Señor. Señales que tienen que ver con la iglesia, pero especialmente Jesús habló, y de eso estuvimos hablando también el martes pasado, ¿no? De una señal que Él recalcó en varias oportunidades y que Él la manifestó como la profecía del advenimiento de falsos maestros y falsos cristos. ¿Sí? Jesús habló que en los postreros tiempos se iban a levantar falsos maestros, falsos profetas y falsos cristos. Y estuvimos hablando el martes anterior que otra de las grandes señales del tiempo del fin es la gestación del nacimiento de un nuevo orden mundial, que vemos que las naciones se van alineando y el mundo se va preparando para un nuevo orden mundial, es decir, para un gobierno mundial y para el advenimiento del anticristo. ¿Sí? Cuando hablamos del anticristo, estamos hablando de una autoridad que emerge del mundo de la política y que va a tener la capacidad de poder liderar al mundo entero bajo su liderazgo. En varias oportunidades en las Naciones Unidas, en los conciertos de las grandes naciones en Europa, se ha hablado de esa necesidad de poder lograr que un hombre que emerge del mundo de la política pueda traer solución a los problemas del mundo. Sácame la cortina, Walter. Eso, sin cortina, gracias, hijo. Que podamos entonces, bajo ese liderazgo, las naciones, el mundo pueda ser gobernado bajo esa autoridad. Amén. Y estuvimos viendo el martes pasado justamente cómo el mundo se prepara para eso. Quienes tenemos unos cuantos años lo veíamos hace 40 o 50 años atrás como algo difícil, como algo imposible, ¿verdad? Pero hoy el auge de la internet que ha globalizado todo, el auge de las redes sociales, el auge de los satélites, la unión de las naciones en Europa, en Sudamérica, en tantos lados donde las naciones forman bloques en común, vemos que esa tendencia ya está a la puerta, ¿verdad? Y en las naciones se habla incluso de poder fomentar una moneda única, ¿verdad? Que eche por tierra el problema de las economías de países subdesarrollados como el nuestro. Hoy por hoy en Argentina está instalado, a pocos días de una elección, la dolarización en la Argentina, ¿no? Y eso tiene que ver con esto que estamos hablando, la necesidad de recurrir a una moneda fuerte para que se terminen, o por lo menos para paliar las dificultades económicas de nuestro país. Llegará un tiempo donde las monedas, es decir, el papel billete, va a desaparecer, y como bien lo veíamos el martes pasado en Apocalipsis 13, va a haber una marca
que no va a ser un sello de goma, indudablemente de tinta. Cuando hablamos de esa marca hemos hablado de la aparición de un microchip, algo que va a estar implantado debajo de la palma de la mano, de la piel o en la frente de las personas, y que un escáner, que un láser va a poder leer, y en ese microchip, que es más pequeño que un grano de arroz, allí va a estar contenida la información de cada una de las personas, ¿no? Tanto a nivel económico, tanto de su filiación, tanto de sus estudios, de su historia clínica, todo va a estar allí. Y por supuesto, cada habitante de la tierra va a estar gobernado, va a estar custodiado, si se quiere decir de esta manera, bajo un nuevo orden mundial. Amén. En Apocalipsis capítulo 13, si usted lo quiere buscar, en el mismo capítulo donde estuvimos hablando de esa bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, que dijimos que representa ese nuevo orden mundial, que representa ese nuevo gobierno que pronto vamos a ver emerger en la tierra y que representa al anticristo. Luego Juan describe una segunda bestia, y a ella me quiero referir rápidamente, concretamente en esta noche. Apocalipsis capítulo 13, para aquellos que trajeron Biblia y me quieren acompañar, verso 11. Capítulo 13 de Apocalipsis. Gracias a Dios. Y verso 11 dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primer bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primer bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene, mejor dicho, la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues su número es de hombre y su número es 666, dice la palabra. De esto estuvimos hablando también el miércoles pasado, acerca de esta bestia, acerca de este código, acerca de esta marca y acerca de este nuevo ordenamiento financiero que pronto está a acontecer aquí en el mundo entero, y que quien no tenga, quien no esté registrado bajo este nuevo orden, no pueda ni comprar ni vender, no pueda acceder a las transacciones comerciales. Hoy por hoy, lo decíamos también el martes pasado, ¿verdad? Ya casi va desapareciendo el uso del dinero. Cuando salieron las primeras tarjetas bancarias, se suponía que todo iba a pasar por allí. Luego hoy tenemos las billeteras electrónicas, se compra por Mercado Pago, se paga por allí, se hacen transferencias, ¿verdad? Y es cada vez moneda más corriente. Y hay gente que, por ejemplo, aquí en la provincia de San Juan ya se va a implementar dentro de poquito la SUBE con el teléfono, y todo ya va a ser con el teléfono. Usted con el teléfono va al supermercado, con el teléfono se sube al colectivo, con el teléfono hace una transacción, con el teléfono envía dinero, recibe dinero. Significa que de aquí a poco el dinero que llevábamos en el bolsillo va a desaparecer. Eso tiene que ver justamente con este nuevo orden mundial que establece la palabra de Dios. Ahora yo quiero hablar de esta segunda bestia. La primera hemos hablado entonces el martes pasado, que tiene que ver con este nuevo orden mundial, con un nuevo orden político, con el advenimiento del anticristo como una especie de gran presidente que va a tener solución a los problemas de la humanidad, ¿sí o no? Y con esta marca o este microchip o esta nueva forma de hacer transacciones económicas, que va a hacer que quien esté fuera del sistema, lamentablemente,
no pueda ni comprar ni vender. Esto es como la experiencia que tuvimos durante la cuarentena o la pandemia, que de repente quien no estaba vacunado no podía subirse un micro, no podía salir. A mí me ha pasado, a muchos de ustedes seguramente también, que tuvimos que salir fuera de la provincia y que era requisito, y si no uno quedaba detenido o se lo mandaba de nuevo a su provincia si no tenía la vacuna o un determinado certificado. Fue una primer gran experiencia de laboratorio, ¿no? De las cosas que están por venir. Ahora, esta segunda bestia que emerge de la tierra, ¿a quién se está refiriendo Juan en esta visión? ¿A quién Dios le está mostrando a Juan en esta visión? Esta es una descripción de lo que más adelante la Biblia va a llamar el falso profeta, porque en los postreros tiempos que están a acontecer dentro de muy poco tiempo, se va a levantar una tríada satánica: el dragón, que representa a Satanás, la bestia, que representa al anticristo, y el falso profeta, porque Satanás emula, copia todo idénticamente a como Dios trabaja. Hay un Padre, Hijo y Espíritu Santo en la Trinidad celestial, espiritual, a la cual nosotros honramos. Bueno, Satanás también va a levantar una Trinidad prosatánica: el Padre, el Hijo y el falso profeta, el que va a dar testimonio del anticristo. La Biblia va a decir más adelante, justamente en Apocalipsis 19, capítulo 20, y en el capítulo 20, verso 10, que al final de los tiempos, cuando Cristo venga, Él va a apresar al anticristo y al falso profeta y lo va a echar en el lago de fuego y azufre que arde por siempre. Significa que el anticristo va a ser una persona real, de carne y hueso, que la Biblia dice que va a tener todo el poder del dragón, es decir, todo el poder de Satanás. Satanás se va a encarnar en el anticristo, le va a dar todo su poder y toda su autoridad. Y el falso profeta también va a estar encarnado en una persona concreta. Si bien la Biblia siempre describe que hay espíritus que van preparando el camino, ¿verdad? Jesús, cuando habló de que en los posteriores tiempos se iban a levantar falsos profetas, falsos cristos, ya nos viene preparando de cómo va a estar la atmósfera. Es como cuando usted dice: yo siento un olor feo, ¿no? Usted lo siente, no lo detecta dónde está, pero en el ambiente hay un olor feo. Hasta que llega a determinado lugar y ahí está escondido la basura o el animal que está muerto. Y usted dice: acá está la fuente del problema, acá está la fuente del mal olor. Bueno, de la misma manera acontece en los tiempos finales. Siempre antes del advenimiento del anticristo, antes del advenimiento del falso profeta, hay un espíritu que ya comienza a preparar el clima. Hay un espíritu, una intencionalidad que empieza a preparar al ser humano para eso. Por ejemplo, el anticristo va a llegar a su gobierno mundial porque hay una preparación previa, porque las naciones se van preparando, porque el corazón de la gente se va preparando, porque hay un pensamiento de alinearse, de decir: hagamos un solo gobierno mundial, entreguémosle la autoridad a alguien que pueda resolver el problema, tiremos abajo las fronteras, ¿verdad? Unámonos como humanidad para luchar frente a esta catástrofe, frente a esta invasión, frente a este problema climático, frente a esta desgracia que hemos tenido. Nos tenemos que unir todos. El mundo en estas últimas décadas se va preparando cada vez más para eso. Y hay un espíritu en la tierra que se prepara para el gobierno del anticristo. De la misma manera hay un espíritu en la tierra que prepara los corazones para el advenimiento del falso profeta. Cuando de repente la gente escucha o sigue, ¿verdad?, a gurúes modernos, a falsos profetas, a líderes, ¿verdad?, que se levantan hablando en nombre de Dios, pero su testimonio nada tiene que ver con la palabra. Ese es el espíritu que prepara el camino del falso profeta. Ahora fíjense lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 13:11, ¿no? Dice: después vi otra bestia subir de la tierra. La anterior subía del mar, es decir, del concierto de las naciones. Esta surge de la tierra. Y fíjense que la palabra ecumenismo, tan en boga, la palabra ecumenismo la palabra ecumenismo significa toda la tierra. Significa que va a llegar un momento en que va a haber una única religión. Va a haber un acuerdo para que haya una única religión en la tierra. Por eso esta bestia sube del mar. Dice: y tenía dos cuernos semejantes a lo de un cordero. Es decir, imita a Jesús, que es el Cordero de Dios. El Cordero en la Biblia representa la piedad, representa
a Jesús, representa lo bueno. Sin embargo dice, tiene cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón. Pero habla como dragón. Significa que esta es la descripción que Juan hace del falso profeta, ¿verdad? En apariencia por fuera parece un Cristo, en apariencia por fuera parece un buen profeta, parece un buen hermano, parece un buen líder religioso, parece una persona de Dios, pero no es de Dios porque habla como dragón, es decir, habla como Satanás, ejerce la autoridad de Satanás. ¿Cuántos me van entendiendo en esto? ¿Cuántos dicen amén? Fíjese lo que dice, y me gustaría que usted lo lea. Yo voy a leerles el capítulo completo porque me parece muy interesante lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo, segunda de Pedro, perdón, capítulo 2, segunda de Pedro. Es importante que usted tenga la Biblia en mano, porque segunda de Pedro capítulo 2 hace una descripción de los falsos profetas y de los falsos maestros. Y luego de eso, en el capítulo 3, Pedro empieza a hablar del día del Señor. Es decir, él dice, una cosa va de la mano con la otra. Pedro primero habla de los falsos profetas y los falsos maestros y dice, esto es lo que prepara el camino para el día del juicio final. Ahora, fíjense lo que dice así, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Lo que hablábamos también, Marta, cuánta gente a veces se queja y dice, pero el evangelio, pero la iglesia, pero hemos visto tantas cosas, pero hemos escuchado de tantas cosas, pero hay tanto chanta por ahí. Bueno, es lo que dice Pedro, ¿no? Por causa de estos falsos profetas, el camino del Señor, el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó, por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, dice la palabra de Dios, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viviendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, en inmundicia y desprecian el señorío. Dice la palabra de Dios un poquito más adelante, en el verso 12, pero estos, hablando de los falsos profetas, hablando mal de cosas que no entienden, como animales racionales, nacidos para presa y destrucción, perecen en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundos y manchas, quien aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una
mula, una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin aguas, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y sigue la palabra describiendo, y hermanos, es importante que usted termine de leer todo el capítulo, porque esto describe, ¿verdad? Y no hace falta agregar mucho más, cómo es el carácter de los falsos profetas y los falsos maestros, que hablan con palabras infladas, que buscan hacer ganancia de vosotros, ¿verdad? Y que predican algo que ellos mismos no pueden practicar porque son hijos del error. Dejaron lo bueno para hacer lo malo, dice la palabra. Amén. Ese es el espíritu que reina en este momento en la tierra y que prepara el camino para la llegada del falso profeta. Hoy yo quiero hablarles acerca de lo que la Biblia considera el día del Señor. Usted sabe que hay infinidad de versículos en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que habla el día del Señor. Y usted lo habrá leído en más de una ocasión, porque el día del Señor está llegando, porque viene el día del Señor, el día grande y temible, el día del juicio del Señor, el día grande de Jehová. ¿Sí o no? ¿Cuántos leyeron alguna vez algún versículo que menciona así el día del Señor? Y usted se habrá preguntado, bueno, ¿y qué significa? ¿Qué es el día del Señor? ¿Será que el día del Señor es un día de 24 horas donde Jesús va a aparecer, va a poner fin a la tierra y luego se va a ir de nuevo al cielo? No, no es un día de 24 horas, no es un día cronológico, sino que la Biblia habla de un tiempo, de una temporada en que Dios va a derramar su juicio sobre la tierra. El día del Señor en la Biblia significa el tiempo en que Dios va a decir hasta acá, el tiempo en que Dios va a decir basta y va a derramar su juicio sobre la tierra. ¿Sobre quiénes? Sobre los pecadores, sobre aquellos que le han dado la espalda a Dios, sobre aquellos que han vivido de espalda a la voluntad del Señor. Amén. ¿Cuándo es que va a comenzar ese día grande y fuerte de Dios? ¿Cuándo es que va a comenzar el juicio de Dios sobre la tierra? Para que eso acontezca, primero, la Biblia describe que la iglesia, nosotros los santos, los escogidos, los que servimos a Dios, vamos a ser arrebatados, vamos a ser llevados con Cristo al cielo, antes de que comiencen a desatarse los juicios, antes que venga la gran tribulación sobre la tierra, antes que comience a cumplirse todo lo que está descrito en el Apocalipsis, en las 7 trompetas, en las 7 copas de la ira, antes que se describan todos esos juicios terribles que muchas veces usted habrá leído en la Biblia, ¿verdad? Que tienen que ver con lo que Dios ha prometido que va a ejecutar sobre las naciones pecadoras. Antes, la iglesia primero va a ser levantada con Cristo para estar en las bodas del Cordero, para vivir con Cristo en el cielo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Si bien la Biblia no menciona en ningún versículo la palabra rapto, usted habrá escuchado o habrá visto películas cristianas que hablan acerca del rapto de la iglesia, ¿no? No hay un versículo específico en la Biblia que diga rapto, que mencione esta palabra, pero sí hay versículos que nos llevan a pensar, ¿verdad? Que hay un plan de parte de Cristo, hay un plan de parte de Dios de salvar a su iglesia antes que se desaten los juicios grandes sobre la tierra. Amén. Uno de esos pasajes que yo considero que es de los más contundentes se encuentran en Primera de Tesalonicenses y me gustaría que lo busquemos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y verso 13. Dice así la palabra del Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18. Cuando lo tengan díganme amén. Gracias a Dios.
Lleva por título La venida del Señor. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Está hablando de los que ya partieron, de los que están muertos. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Diga amén a esta palabra y dele un aplauso fuerte a esta palabra también. Gracias a Dios. Fíjese que Pablo le habla a la iglesia y le dice: hermanos, no se entristezcan ustedes como aquellos que no tienen esperanza y que no tienen salvación, porque antes de que venga el día del Señor, la palabra de Dios nos enseña que los que murieron en Cristo van a resucitar. Y luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, dice Pablo. Fíjese que él tenía la expectativa de que la venida de Cristo era inminente. Los primeros cristianos que ya estaban padeciendo persecución, ellos anhelaban la venida de Cristo. Por eso Pablo la vivía como presente. Decía: seguramente si Cristo viene pronto, nosotros, los que estamos vivos, vamos a ser unidos a los que ya partieron con el Señor. Vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos para vivir con Cristo por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Así que la Biblia enseña que cuando tenga lugar el arrebatamiento de la iglesia, todos los que murieron en Cristo, preste atención a esto, todos los que murieron salvos, todos los que murieron con Jesús en el corazón, todos los que murieron con el bautismo en la fe, todos aquellos que le entregaron su vida a Cristo, esos van a resucitar, dice la palabra de Dios. La Biblia dice que los sepulcros se van a abrir, los mares van a entregar a sus muertos, ¿verdad? La tierra va a entregar a sus muertos. Y usted me preguntará: ¿y cómo va a ser, pastor, si hay gente que murió hace 200, 300, 500 años? Ya no hay nada. Ya, ni en el cementerio hay nada. Bueno, el mismo Dios que nos formó de la tierra, el mismo Dios que nos formó de un átomo, ese átomo nuestro que quedó en la tierra, de ahí el Señor va a volver a darle forma a tu vida. Porque la palabra de Dios dice que nosotros vamos a recibir un cuerpo nuevo, incorruptible, semejante al de Jesús en su resurrección. ¿Cuántos dicen amén? ¿Significa esto que usted y yo no vamos a ser un alma, un humito, un espíritu que va a estar vagando por alguna nube esperando reencarnarse o en un elefante o en una jirafa o en otro ser humano de otra época? No, la palabra de Dios dice que cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, los que hayan muerto en Cristo, ¿verdad?, van a resucitar con toda su identidad, con todo su cuerpo, con todo su ser, con todo lo que significa ser Carlos, ser María, ser José, ser cada uno de los que está aquí. Amén. Usted va a conservar su carácter, sus rasgos, su personalidad. Y dice la Biblia: y los que hayamos quedado vivos vamos a ser arrebatados. De ahí entonces la doctrina que sostiene la iglesia, la doctrina que es la más aceptada entre las iglesias evangélicas, de que va a haber un arrebatamiento, y ese arrebatamiento va a ser repentino, como ladrón en la noche. Puede ser ahora, puede ser dentro de un rato, puede ser mañana. Su ropa se va a quedar en la tierra, ¿verdad? Pero usted va a volar con Cristo en las nubes. Y en las nubes, allí en el cielo, usted va a recibir un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal, un cuerpo que ya no se enferma, que ya no se arruga, que ya no se envejece, que ya no se enferma, que ya no está sujeto a las leyes de la tierra. Los que murieron en Cristo van a resucitar, van a recibir un cuerpo incorruptible como el de Jesús, y nosotros vamos a estar en la presencia de Cristo, disfrutando de las bodas del Cordero hasta el día del establecimiento del reino de Cristo en la tierra. Gracias a Dios.
¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Aleluya. Por eso la Biblia dice, alentaos unos a otros, ¿verdad? A veces nos ponemos tristes cuando parte un ser querido. Nos ponemos tristes cuando hay un hermano que ya no está porque el Señor lo llamó a su presencia. Imagínense la tristeza que tenían los primeros cristianos, que eran perseguidos y muchos de ellos eran llevados al martirio. Muchos morían en el circo romano, muchos de ellos morían aserrados al medio, muchos de ellos morían lapidados, se les tiraba piedras, muchos de ellos eran desgollados, muchos de ellos morían en una cárcel sin comida o apenas a pan y agua sosteniéndose porque la persecución en aquellos días era brutal. Entonces Pablo le dice, hermanos, tengamos confianza, tengamos fortaleza, porque cuando Cristo venga, Él va a resucitar a todos los que durmieron en Él y nosotros vamos a estar todos juntos en la presencia del Señor. En la presencia del Señor. Amén. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios. Qué bueno. A ver, ¿qué más nos dice la Biblia que nosotros podamos tomar para agarrarnos de esta doctrina o de esta teoría del arrebatamiento de la iglesia? Porque digo, hay iglesias y hay religiones dignas de respetar también que dicen, no hay tal arrebatamiento, hay una sola venida de Cristo, todos pasamos por la tribulación y Cristo viene y el que está preparado se va. Pero Jesús dijo que su venida sería como los días de Noé. Y cuando Jesús dijo que su venida sería como los días de Noé, no solo se estaba refiriendo al carácter de la gente, que dice que se casaban, se daban en casamiento, se emborrachaban, se peleaban, se mataban. Pero hay otro detalle importante a tener en cuenta. Si la venida de Cristo es como en los días de Noé, ¿qué pasó con Noé y su familia? ¿Ellos se hundieron en el diluvio? ¿Ellos perecieron en el diluvio? Dios los puso a salvo. Ellos entraron en el arca, ¿sí o no? Y esa arca fue una salvación para ellos. Es decir, que Dios preparó un refugio, un plan de salvación para Noé y su familia, a fin de que no perezcan junto con los impíos. Lo mismo entonces que Dios hizo con Noé, Dios va a hacer con la iglesia, porque Noé y el arca representan a la iglesia de este tiempo. ¿Alguien me va siguiendo, verdad? Noé, su familia y el arca representan ¿qué cosa? La iglesia de este tiempo. Entonces, la iglesia de este tiempo, ¿verdad?, va a ser salvada de los juicios. Dios no va a dejar que usted y yo perezcamos junto con los impíos. Dios no va a permitir que usted y yo perezcamos bajo el agua del diluvio. Dios no va a permitir que usted y yo recibamos el mismo castigo de los impíos, porque si no, ¿dónde está nuestra fe, nuestra confianza en el Señor? ¿Para qué la entrega de nuestra vida si entonces vamos a sufrir como el resto de los impíos? Para eso Dios preparó un plan de salvación, para que cuando vengan los juicios sobre la tierra, usted y yo estemos en la presencia del Señor, redimidos, rescatados y disfrutando ya de las bodas del Cordero. ¿Sí o no? Amén. Otro ejemplo lo tenemos en Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra en la Biblia, ¿qué representan? Las ciudades extremadamente pecadoras. Y hoy cuando nosotros vemos la inmoralidad decimos, esto es una Sodoma, ¿sí o no? Ese es el refrán que usamos, el término que utilizamos para de alguna manera tipificar lo que está pasando. Esto es una Sodoma. Sodoma y Gomorra representan la corrupción del mundo actual. Ahora, en Sodoma y Gomorra había una familia justa, que era la familia de... A ver quién se acuerda. ¿Cómo se llamaba ese hombre justo que vivía en Sodoma? Lot, exactamente, que era el sobrino de Abraham. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham, mirá Abraham, vos sos mi amigo y yo no te voy a encubrir lo que voy a hacer. Yo veo que la corrupción de esas ciudades ya no da para más. Las voy a destruir por fuego. Entonces Abraham se acuerda que está su sobrino ahí, Lot, y empieza a interceder, pero al principio Abraham no se anima a decir directamente, pido por Lot. Dice, Señor, pero si hay 50 justos, ¿vas a destruir igual? No, dijo Dios.
No, si hay 50 justos, primero libremos a los 50 justos, pero no los había. Entonces Abraham dice, ¿y si hay 20? No, si hay 20 no vamos a destruir. Primero vamos a librar a los 20 justos. Y así Abraham negocia, intercede con Dios. Y Abraham le pone de manifiesto a Dios que en Sodoma y Gomorra vivía su sobrino. Entonces Dios le dijo, anda y deciles que se apresuren a salir. Cuando ellos salgan, cuando Lot, su esposa, sus hijos salgan de Sodoma y Gomorra, entonces yo voy a destruir esas ciudades penitentes. Amén. Y así fue que ocurrió, ¿sí o no? Te conoce la historia. Quizás lo que más se acuerda de la historia es que ellos salieron, corrieron, pero Dios le dio una instrucción. No se volteen para mirar atrás, no se detengan. La esposa de Lot, por chusma, se detuvo en el camino, miró para atrás y quedó convertida en estatua de sal. El resto escapó, pero ella se quedó a mitad de camino. Y eso es un mensaje profético, ¿verdad? Primero nos habla de que Dios quiere primero sacar a los justos, salvar a los justos antes de que derrame el juicio. Los justos van a ser salvados. Este mundo es como Sodoma y Gomorra. Y usted y yo somos como Lot y la familia, ¿verdad? Amamos a Dios con nuestros errores, con nuestras equivocaciones, tomamos malas decisiones, es verdad, somos gente rota, pero le pertenecemos a Dios. Entonces, primero Dios nos va a librar de ese juicio y luego va a descender el juicio. También el mensaje de Lot y su familia nos habla de que los cristianos no podemos quedarnos a mitad de camino, que una vez que nosotros pusimos la mirada en el Salvador, en la vida eterna, tenemos que correr hacia nuestra salvación sin mirar atrás. Usted no tiene que añorar nada del pasado, nada de Sodoma, nada de Egipto, nada de su vieja vida. No mire para atrás, no se detenga, siga adelante, siga adelante, siga adelante, siga adelante, escape por su salvación. Mire por su salvación. ¿Sí o no? Amén. Entonces, si Dios libró a Noé y su familia en el arca y luego vino el juicio, si Dios libró a Lot y su familia y luego vino el juicio sobre Sodoma y Gomorra, esos son ejemplos, tipos de lo que va a ocurrir también en el tiempo final. Dios va a librar a su iglesia, Dios va a librar a sus hijos, y luego de que nosotros estemos con Cristo asegurados en su reino celestial, entonces sí se van a derramar los grandes juicios y la gran tribulación sobre esta tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gracias a Dios. Fíjese San Mateo 24:40. Dice la palabra, entonces dos estarán en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Jesús mismo en San Mateo 24 habla de esto, de que el día del rapto, el día del arrebatamiento, va a ocurrir que dos personas van a estar juntas, pero una va a ser tomada y otra va a ser dejada. Es un ejemplo que da Jesús, ¿no? De cómo va a ser ese de repente, que en un de repente vos vas caminando con un hermano que está en la fe, que alaba a Dios, que sirve al Señor, y de repente desapareció. Y vos decís, uy, qué macana. Me parece que yo no estaba preparado, yo no estaba listo. ¿Sí o no? Porque así va a ser la venida del Señor para la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. El que está listo, desaparece. El que está listo, se va con Cristo al cielo. Y el que no está listo, como lo vemos ahí en la imagen, ¿verdad? Lamentablemente se va a tener que quedar para pasar por los juicios. ¿Va a haber oportunidad de salvación en esa época? Sí, pero va a costar mucho más que ahora. Porque ahora usted tiene una iglesia, tiene un pastor, tiene la libertad de venir cuando quiere, de venir al altar, de buscar a Dios. Es un tiempo de gracia. Después que la iglesia no esté, las cosas van a cambiar radicalmente. Va a ser un tiempo horrible, de gran tribulación, dijo Jesús, como nunca antes lo hubo en la tierra. Así que imagínense, como nunca antes hubo sufrimiento en la tierra, así va a haber después del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Evangelio de Juan, vamos a ir más todavía. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 1 en adelante, dice, no, palabras de Jesús, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, ya lo habría dicho.
Voy pues a preparar un lugar, y si me voy y si los preparo, vendré a llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté, dice una nueva versión de la palabra que estoy leyendo. Jesús habló de que Él se iba al cielo, pero iba a preparar morada, iba a preparar viviendas, iba a preparar un lugar para nosotros. Pero dice, yo voy a volver por ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Entonces Jesús le dejó una promesa a los discípulos. Y si le dejó la promesa a los discípulos, esa promesa por extensión también es para cada uno de nosotros que somos, ¿qué cosa? Sus discípulos también. Amén. Jesús dijo, quédense tranquilos porque yo no me voy para desentenderme de ustedes. Yo me voy a preparar un lugar en la casa de mi Padre. Voy a hacer moradas en la casa de mi Padre. ¿Para qué? Para luego volver por ustedes. No dijo, voy a volver por la humanidad. No dijo, voy a volver por las naciones. No dijo, voy a volver con juicio. Dijo, primero vuelvo por ustedes para tomarlos, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Entonces, este versículo también, entonces nos da fe o nos ayuda a entender esta doctrina o esta teología del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aquellos que quieran acompañarme, por favor, hoy vamos a ir mucho a la palabra. Primera de Corintios, capítulo 15. Es necesario que todo lo que yo les comparta tenga fundamento bíblico y que ustedes sepan que no es doctrina de hombres, sino que está en la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51. Dice así la palabra de Dios. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Fíjese, preste atención otra vez. He aquí os digo un misterio. Claro, un misterio no se puede entender con la razón. No todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir. ¿Y cómo puede ocurrir entonces que no todos van a morir? ¿De qué manera puede ocurrir que no todos mueran? Con que Dios nos lleve antes, ¿sí o no? Como pasó con Enoc, que no conoció muerte, ¿sí o no? Que Dios se lo llevó antes. Entonces, de acá también, de un versículo como este, es que apoyamos en las iglesias evangélicas la teoría, la teología o la doctrina del arrebatamiento. Porque si todos pasáramos por el juicio, todos van a morir. Porque los juicios van a ser terribles, ¿verdad? Y todos van a tener que degustar la muerte terrenal. Pero si Pablo dice, no todos dormiremos, significa entonces que hay una generación, dijo Pablo, de cristianos que no va a conocer la muerte. Yo no sé si es esta generación, yo no sé si es la generación de nuestros hijos, si será la generación de nuestros nietos, pero hay una generación que va a ver el cumplimiento de esta palabra, que no va a morir, sino que ellos van a ser transformados en las nubes por Cristo, recibiendo un cuerpo inmortal. ¿Cuántos dicen gracias a Dios? Entonces significa que hay arrebatamiento. ¿Se da cuenta de lo que digo? Es un poquito intrincado, pero digo, es importante, que usted lo entienda, porque si va a la internet o escucha quizás en otra iglesia, hay gente que le va a decir, u otras religiones, que va a decir, eso del rapto, del arrebatamiento, ¿usted de dónde lo sacan? Esas películas evangélicas que muestran que el avión se queda sin piloto, que en la iglesia de repente hay un montón de gente que desaparece. Eso es una tontera, ¿de dónde lo sacan? Bueno, yo le estoy dando todos los versículos. Jesús dijo como los días de Noé. Pablo, hablando en Tesalonicenses, habló acerca de la resurrección. Pablo, aquí hablando de los Corintios, habla un misterio. No todos vamos a morir. Hay gente que no va a morir, que va a desaparecer, que va a ser llevada viva al cielo. ¿Y cómo se llamaría eso? Arrebatamiento, rapto, como usted le quiera llamar. Que Dios te llama a su presencia sin que conozcas la muerte. Eso es lo que va a ocurrir hacia el final de los tiempos con la iglesia del Señor. Amén.
Entonces, ¿cuándo es que comienza el gran día del Señor? Lo primero que acontece es esto, el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Los cristianos verdaderos, los cristianos que viven en la fe, no van a conocer la muerte, sino que van a ser levantados por Cristo. Y los que murieron en Cristo van a resucitar a la par. Y todos juntos, los que murieron en Cristo, y esa generación va a ser llevada con Cristo al cielo. Lo segundo que va a ocurrir inmediatamente después del rapto de la iglesia es que el anticristo va a comenzar a gobernar. El imperio de maldad se va a hacer fuerte, porque el mundo va a quedar en un caos. Preste atención a esto. El mundo va a quedar en un caos. Indudablemente que va a haber accidentes por todos lados, dudas, preguntas por todos lados. Se va a decir, un montón de gente desapareció, un montón de padres de familia desapareció, un montón de gente no se presentó al trabajo. ¿Qué pasa con la iglesia? Que generalmente todas las mañanas levantaba la persiana, ya no levantan. Los vecinos empiezan a preguntar, ¿y dónde está el pastor? ¿Y dónde están los obreros? ¿Y dónde está la gente que venía a la iglesia? Ya no meten bulla como antes. Y empieza a haber un caos, todo el mundo se pregunta qué pasó. Y claro, como el mundo ya también se está preparando, porque en todos lados se habla de ¿qué? De una invasión extraterrestre, ¿sí o no? Cada día más se habla de los ovnis y la invasión. ¿Cuál va a ser la teoría? Y una invasión extraterrestre. Vinieron los ovnis y se raptaron un montón de gente. Y ahí va a aparecer este gobierno, este anticristo diciendo, bueno, ahora nos tenemos que unir, ya está. Ahora nos tenemos que unir, tenemos que luchar contra esta invasión, tenemos que afrontar lo que viene, es necesario refundar la tierra, lo que usted habrá visto en películas como El día después, ¿no? Que se llama algo así, El día después de mañana, o aquella 2012, esas películas que en su tiempo eran futuristas, que ya no lo son para nada. ¿Verdad? Porque de lo que se está hablando es lo que el mundo se prepara para eso. Usted ve documentales, gente que habla sobre fenómenos aéreos anómalos o fenómenos ovni, y todo el mundo habla de eso. Dice, hay protocolos secretos de las naciones que todavía no lo dan a conocer, pero ya se están preparando para un contacto extraterrestre, para que seamos invadidos. No sabemos si vienen en son de paz o vienen en son de guerra, pero que están ahí, ya están. Entonces, de repente van a decir, la iglesia desapareció por ese fenómeno inentendible. Entonces la gente va a decir, bueno, si nosotros quedamos, como en las películas, habrá que refundar la tierra, habrá que poner lo mejor de nosotros, ¿verdad? Para que esta humanidad siga adelante. Y ahí es donde el anticristo al principio va a prometer paz, prosperidad. Y dice la Biblia que al principio lo va a lograr. Al principio todo el mundo va a estar en un tiempo de paz, de sosiego y de prosperidad bajo el gobierno del anticristo. Entonces todos van a adorar al anticristo, todos van a escuchar al falso profeta. El falso profeta va a decir, se dan cuenta, este es el hombre de Dios. Dios nos mandó a este hombre para que nos saque adelante, para que nos unifique como humanidad. Y hoy estamos más unidos que nunca porque este es el hombre. Pero dice la Biblia también, ¿verdad? Que luego de un tiempo, luego de 3 años y medio, el anticristo va a mostrar su verdadero rostro, el falso profeta van a mostrar su verdadero rostro y van a querer ligar, unir a la humanidad contra Dios. Van a hablar abiertamente, ¿verdad?, de que la humanidad tiene que prepararse para luchar contra Dios, porque el problema es Dios, el problema es no darle lugar a Dios en este planeta, ¿verdad? Entonces ahí es donde va a empezar verdaderamente el caos sobre la tierra. Y ahí es donde van a comenzar a desatarse los juicios de Dios sobre el anticristo, sobre el falso profeta y sobre todas aquellas naciones que sigan el imperio del anticristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dan gracias a Dios? Entonces, lo primero, el arrebatamiento de la iglesia. Lo segundo, el advenimiento del anticristo, el gobierno mundial. Lo tercero que va a ocurrir en el día del Señor, los juicios de Dios, como hemos hablado recién. Y esos juicios están descritos principalmente en el libro de Apocalipsis. Cuando Juan ve la visión, ¿verdad? Él oye el sonido de 7 trompetas. Cada una de esas trompetas trae un juicio distinto sobre la tierra. Y luego ve copas, a las cuales él llama las copas de la ira, que se derraman, la ira de Dios. Cada una de esas copas que menciona Apocalipsis, no tenemos tiempo ahora de leerla una por una y de desglosarla. Son
otros 7 juicios más que Dios va a traer sobre la tierra, uno más terrible que el otro. Amén. Y dice la palabra de Dios que vendrá juicio sobre las naciones. Y después, inmediatamente detrás de los juicios, ¿qué va a acontecer? La venida de Cristo. Ahí sí Jesús va a venir visiblemente, corporalmente. En el arrebatamiento Jesús no toca la tierra. Nos llama, como hemos leído antes, en las nubes. Nos encontramos con Cristo en las nubes. Lo hemos leído anteriormente. Por eso hay que prestar mucha atención. Para encontrarnos con Cristo en las nubes. El arrebatamiento es invisible para el mundo, pero la venida de Cristo es visible para todos. Y Jesús mismo habló acerca de su venida, ¿no? En San Mateo 24, 29 dice, e inmediatamente, escuche, e inmediatamente, San Mateo 24, 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Es decir, detrás de los juicios va a haber una gran catástrofe universal. La Biblia habla que el sol se va a apagar, que la luna se va a oscurecer, las potencias serán conmovidas. ¿Cuáles son las potencias del cielo? Los planetas. Los planetas serán conmovidos. Cuando dice las estrellas caerán del cielo, se está refiriendo a los meteoritos, los cuerpos celestes, que hoy los científicos también monitorean de cerca, ¿no? Dicen, tenemos que estar preparados para enviar un misil, para enviar una nave. Tan pronto algún meteorito quiera colisionar con la Tierra, lo tenemos que desviar porque si no es el fin de la vida humana. Imagínense que un meteorito que cayó en la península de Yucatán hace millones de años exterminó toda la vida sobre el planeta en la época de los dinosaurios. ¿Cuánto puede hacer si cae uno de esos meteoritos hoy por hoy en medio de una densidad poblacional como la del mundo? Entonces los científicos están preocupados por esto. Y la Biblia dice que el juicio final del Señor va a ser así. Ya no va a ser por agua, sino por fuego que viene del cielo, fuego celestial. Amén. Esto va a ocurrir antes del gran día terrible del Señor. Y dice la palabra, entonces aparecerá la señal del Hijo de Dios. Entonces aparecerá Cristo en el cielo. Y entonces todas las tribus, claro, las naciones que fueron en pos del anticristo, lamentarán y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles a recoger a sus escogidos. Y usted dirá, ¿y cuáles son esos escogidos, pastor? Si la iglesia ya no está en la tierra. Si usted dijo que vamos a ser arrebatados, que ya los hijos de Dios no vamos a estar en esa época de juicio. Es que hay un trato que Dios va a tener durante esos años de juicio con Israel, su pueblo, para que ellos se conviertan. Porque va a haber un trato de Dios también con mucha gente. Hay mucha gente que hoy no cree, pero cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia, cuando la iglesia esté cerrada, cuando de repente usted que es cristiano ya no vaya a trabajar y todo el mundo se pregunte y digan, no, ¿qué pasó con Daniel Rosales? Desapareció, no está. ¿Pero pusiste la denuncia a la policía? Sí. Pero no lo encuentra. Pero esto está ocurriendo con millones de personas en todo el mundo. En todos los países se están dando cuenta que pasó lo mismo. Hay gente que hasta hoy no creyó, que no quiso creer, que escuchó las noticias, que escuchó mensajes como estos en la iglesia, que escuchó la radio, que vio en internet, que escuchó mensajes de los pastores, pero dijo, es una soncera, es una tontería, eso es futurista, eso nunca va a pasar. Cuando pase van a creer. Por eso Jesús dijo, y otra vez vuelvo como los días de Noé. ¿Cuándo fue que la gente creyó? Cuando empezó a llover. ¿Sí o no? ¿Cuándo fue que la gente empezó a creer? Cuando la puerta se cerró y empezó a llover. Antes la gente decía, ¿qué va a llover? No, no va a llover nada, si nunca llovió. Pedro también. Me gustaría, por favor, que leamos este pasaje porque es tan importante. Pedro también habla que en los postreros días va a haber gente que se va a burlar de la venida de Cristo.
Se va a burlar, incluso propios cristianos que van a decir, no, eso no ocurre, no va a ocurrir, la venida de Cristo no va a tener lugar. Y cuando ocurra, ahí se van a querer agarrar la cabeza, como dice esta palabra, ¿sí o no? Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 1. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. El día del Señor vendrá, el título. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. ¿Qué vendrán? Burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Dice la Biblia que en los posteriores tiempos hay gente que va a conocer la palabra, gente que conoce, que va a decir, ¿y dónde está el advenimiento de Cristo? ¿Dónde está lo que ustedes predican que Cristo viene? Porque se murió mi papá, se murió mi abuelo que predicaba esto y nada cambió. De ese día hasta ahora nada cambió. Eso es lo que dice Pedro, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque del día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, y vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Dele un aplauso bien fuerte a la palabra de Dios. Más claro imposible. Pedro le dice a la iglesia, en tiempos antiguos hubo un primer juicio, en los días de Noé, donde Dios exterminó toda la vida, toda vida humana, pero lo hizo por agua. Pero hacia el final de este siglo, ese juicio va a ser por fuego. Y las pistas que nos da Pedro son más que claras. Dice, todos los elementos ardiendo se van a quemar. Cuando nosotros vemos esas películas apocalípticas que muestran ciudades derrumbándose, ardiendo, siendo quemadas, enjambre de meteoritos, lluvias de meteoritos, fuegos por doquier, el recalentamiento global, todo eso es lo que está descrito acá en esta palabra, es lo que habla Pedro. Los elementos ardiendo, el mundo entero va a ser purificado por fuego. Entonces, ese va a ser el momento culmine del día del Señor,
Detrás de todo lo que venimos hablando que va a acontecer, va a haber un momento donde va a haber un gran cataclismo universal. Elementos ardiendo van a caer a la tierra va a ser purificada por fuego. Y detrás de eso, Pedro dijo, detrás de eso se viene cielos nuevos y tierra nueva. Una vez que Dios purifique la tierra por medio del fuego, una vez que Dios quite de sobre la tierra a los impíos y pecadores, va a ocurrir la última fase de este gran día del Señor, la cual yo llamo el establecimiento del reino del Mesías. Ahí entonces Cristo va a volver y va a establecer su reino en la tierra, y Él va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Va a haber cielos nuevos y tierra nueva. La nueva Jerusalén va a descender del cielo y va a habitar entre nosotros, y nosotros, la iglesia, vamos a venir nuevamente a la tierra a reinar juntamente con el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Aleluya. ¿Cuántos dicen gracias a Dios? Fíjese lo que dice Apocalipsis capítulo 22, verso 13 en adelante. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán. Lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche. No necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinará por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Isaías capítulo 11, verso 6. Isaías 11, verso 6 dice: el lobo realmente morará por un tiempo con el cordero, y el leopardo mismo se echará con el cabrito, y el becerro y el leoncillo criando, y el animal bien alimentado, todos juntos. Y un simple muchachito será quien guíe sobre ellos. Y sigue la descripción de Isaías, que menciona la paz y la armonía que va a haber en el mundo cuando Cristo venga a reinar. Amén. Todo eso es lo que llamamos el gran día del Señor. Entonces, y en resumen, para finalizar la enseñanza de hoy, nosotros esperamos el día del Señor. El día del Señor empieza cuando la iglesia es llevada con Cristo al cielo. Los muertos resucitan, los que hayamos quedado vivos seremos transformados, recibiremos un cuerpo incorruptible e inmortal y estaremos con Cristo. Mientras estamos con Cristo en su reino celestial, ¿verdad? El anticristo toma posesión de la tierra. El imperio de la bestia comienza a gobernar en la tierra. Pero Dios empieza a derramar sus juicios. Sus juicios llegan a un momento cúlmine, donde la tierra va a ser purificada por fuego. Las potencias, los planetas, las estrellas, todo va a sucumbir. La tierra tiene que ser purificada y Dios hará cielos nuevos y tierra nueva.